estuvimos revisando principalmente lo que tiene que ver con las funciones del Estado. Recuerden que vimos la anterior clase el sistema de justicia indígena, cómo se planteaba principalmente la función judicial, que ya la vimos en otras clases, vimos la función legislativa, vimos los organismos de la función ejecutiva y la función ejecutiva. Bien, hemos visto los tres poderes del Estado más importantes que se manifiestan dentro de todos los países democráticos del mundo. Y vamos a ver dos de los elementos fundamentales de la nueva Constitución del Ecuador. Uno de ellos, la función electoral. ¿Cómo se relaciona la función electoral con nuestras vidas? Con su vida. ¿Cómo se relaciona? ¿Qué relación tiene? ¿Qué creen ustedes sobre esta función electoral? ¿Qué función tendrá? Decidir el futuro del país. Ya, ¿y con su vida particularmente? ¿O no se relaciona en nada? La ¿Ustedes calidad, no? ¿Perdón? la calidad de vida, la calidad de educación, de hospitales y todo eso. Toma de decisiones. Toma de decisiones, ¿ya? ¿Y ustedes en la edad que están cercas ya algún momento de poder elegir cómo se relaciona con esta perspectiva? A los 18 ya es obligatorio votar. A los 18 es obligatorio, a los 16 es facultativo. ¿Qué significa? Que 16 y 17 años ustedes pueden elegir si votan o no. Y a los 18 es obligatorio. ¿Les parece que debería ser obligatorio las elecciones? No. ¿Por qué? Sí, Vamos con O sea, es que quién dijo que no. Camilo. Porque siento que, o sea, como que nos están obligando a votar por alguien que no queremos, que no vemos pero bien. Vote al final. nulo, vote en Solo blanco. por presión, es presión. Pero Es vote en blanco, una vote que nulo. nos- Vote en yo nulo, creo que vote sí en se blanco. necesita votar. A ver, vamos, señor Vadillo, desde su punto de vista. ¿Por Sí, qué yo sí creo que debería sí, ser sí. obligatorio, pero obligatorio? ¿Por qué Ok, será? sí, sí, porque básicamente es el futuro de nuestro país. O sea, obviamente, si no quieres votar, o sea, si no fuera obligatorio, nadie fuera a votar, porque qué pereza, ¿no? Digo, pero es tu futuro, o sea, es el futuro del país, o sea, es tu futuro, básicamente, el futuro de tu familia que viene lejito. Entonces, de ley necesita ser obligatorio, porque si no es como que se toma a la ligera y cualquiera puede tomar el poder. Obviamente ya se está dando, pero Ya, será en los peor. Estados Digo, Unidos no es obligatorio y no se lo por toman eso a le la cogieron a Trump, ligera. pues le dice. Por eso le cogieron a Trump, pues le Pero dicen. estuvo Barack Obama también. Ah, Pero en pero los sí. Estados Unidos se puede hacer bastantes fraudes porque se puede votar hasta por correo y de forma digital. Si Así ve, que es una gran oportunidad si para ve, hacer fraude electoral. si ve. Ya, el fraude Ajá. electoral le parece que al momento que yo les obligo, no hay fraude electoral. O sea, si me obliga a votar por uno, sí, ¿Ya? pero si me da la obligación de votar por bastantes o votar uno, como usted dice, pues ya no, obviamente. ¿Ya no hay Digo, fraude? no sé, tal vez esté O sea, ¿les parece que en mal. Ecuador no hay fraude y en Estados Pues Unidos dice, sí? ¿qué pasó? Vean Ah, los no, presidentes que no, hemos pues claro, tenido. dicen, Bueno, es una temática importante. Gracias por sus puntos de vista. Lo importante es que vayan generando reflexión, ¿sí? Bien, entonces, directamente con nuestra vida está relacionado siempre. Por más que en ciertos momentos nosotros no elijamos, estamos participando dentro de la perspectiva de la función electoral cuando tomamos decisiones, decisiones que después serán planteadas en los votos. Nuestras decisiones del momento a lo largo de nuestra vida son importantes y el momento que nosotros elegimos mucho más. Vamos entonces con la función electoral. La función electoral está planteada desde la Constitución de 2008. En Montecristi, en 2017-2018 se planteó una nueva constitución y se intentó cambiar algunas de las perspectivas anteriores, principalmente las funciones del Estado. La función que se integra es la función electoral, que tiene dos entidades, que ya las veremos, pero principalmente la que es más visible, el Consejo Nacional Electoral.
Uno de los motivos, y ya lo vamos a ver, principalmente de la creación de este nuevo poder del Estado, era despolitizar el antiguo órgano electoral denominado Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, previo a lo que será el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, este Tribunal Supremo Electoral tenía una perspectiva. Principalmente la perspectiva del Tribunal Supremo Electoral era que solo desde el punto de vista de las fuerzas políticas, hablemos de los 7 partidos políticos más importantes, de los partidos importantes del país, se tomaba decisiones sobre las elecciones. Lo que se quería es sacar esa perspectiva política que había detrás del Consejo Nacional, o lo que es ahora el Consejo Nacional Electoral, de este Tribunal Supremo Electoral, para introducir nuevas visiones, para introducir una perspectiva donde las elecciones sean mucho más transparentes. Este poder del Estado se introduce para que justamente no exista mayor fraude electoral. La perspectiva es que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, que son los dos elementos clave, y ya veremos qué función cumple cada uno, pero estos dos elementos de la función electoral deben controlar, guiar a los partidos políticos, ver los presupuestos y mirar dónde se han incumplido cuestiones de derechos, sobre todo el derecho al voto. ¿Qué hacía el Tribunal Supremo Electoral en la antigüedad? Principalmente le importaba lo que las fuerzas políticas, los partidos políticos digan, no lo que el pueblo plantee. Y de ahí se pueden plantear consideraciones como fraudes electorales. Ese era el objetivo principal, no generar fraude, que hay un mayor acercamiento hacia la democracia. Y la función electoral planteó principalmente, o se plantea dentro de la perspectiva de que todos puedan tener voz, de que las personas individuales puedan participar del proceso democrático y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de participación. Además de la democracia directa. ¿Qué significa democracia directa? ¿Qué se les ocurre con democracia directa? ¿Qué será democracia directa? Votar, o algo así. Tiene que ver con el voto, sí, pero ¿qué será la democracia directa? ¿Qué era democracia directa en los griegos, de lo que nosotros veíamos? ¿Cuál era la perspectiva de la democracia directa? ¿Alguien, alguna idea? Una elección directa, o sea, sin que alguien más de sus opiniones. Bueno, sí, una democracia directa tiene que El ver. poder es ejercido directamente por el pueblo. Bueno, por ahí va más. La democracia directa tiene el sentido claro de que el pueblo es el que decide, de que el pueblo es el que toma las decisiones sobre su estado. Acuérdense, democracia directa para los griegos era la posibilidad de que una persona hable con los asambleístas. ¿Cuál es la posibilidad aquí? Que no sean los partidos políticos los que determinen el presidente, sino que sean las personas por medio de su voto los que determinen quién va a ser presidente. Ahora, podemos ser críticos con esto. ¿Realmente la gente sabe lo que quiere? ¿Realmente la gente sabe qué presidente es el correcto? Lo que estamos viviendo en la actualidad y hemos vivido desde hace algunos años, desde 1978 aproximadamente con Jaime Roldós, nos demuestra que no sabemos qué realmente es lo que queremos para el país. Los partidos políticos nos introducen criterios, de ahí la Constitución de 2008, pero el presidente actual tal vez no sea el mejor referente de una democracia directa, ¿sí? Entonces hay que ser críticos. El momento que vamos a elegir no lo hacemos por la obligación del sentido de que me den un papel que me permita generar trámites, sino que es mi derecho para poder ejercer mi voluntad de decidir quién va a ser mi representante. A eso nos referimos con esta perspectiva de democracia directa, que no sea por medio de intermediarios los que decidan el criterio del pueblo, sino que el pueblo directamente decida a sus gobernantes. Este poder se conforma
como le dije anteriormente, con el Consejo Nacional Electoral más el Tribunal Contencioso Electoral. Sus integrantes son electos mediante concurso de méritos y oposición por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Sí? Esto está en el artículo 217 de la Constitución. Por lo tanto, la Constitución de 2008 instaura al poder, a este poder que llamamos poder electoral, dentro de la perspectiva de que los miembros que van a estar dentro de estas conformaciones del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral serán elegidos por mérito y oposición. Uno de los parámetros fundamentales de la nueva Constitución, de la Constitución de 2008, es que los procesos deberían ser por meritocracia, no por cuestiones a dedo. ¿Quién iba anteriormente al Tribunal Supremo Electoral? Los que conformaban miembros de una de las 7 fuerzas políticas más votadas del país. Es decir, yo le decía, usted es miembro de mi partido político y somos los que más votos tenemos, entonces vaya al Tribunal Supremo Electoral, sin que tenga ningún criterio ni ningún argumento para poder tomar decisiones sobre las cuestiones electorales. Por lo tanto, la nueva Constitución cambia esta perspectiva e instaura la visión de los méritos y oposición, que es una perspectiva de meritocracia. Esto hay que tomar en cuenta. No hay que ser críticos, muchas de las cosas de la Constitución de 2008 no se las plantearon correctamente, pero en estos temas, por ejemplo, de tribunales electorales principalmente, se ha tenido un avance frente a otras visiones porque ya se da un proceso mucho más amplio. No olvidarse estos 2 elementos. Bien, antes de ir con el Consejo Nacional Electoral, voy a poner un video explicativo de forma sencilla sobre lo que se refiere a esta temática. Vamos revisando entonces este video que nos explica directamente la función electoral. ¿Me dicen si se puede observar lo que está viendo en la pantalla? ¿Sí se ve? No, listen. Sale que está compartiendo nomás. Ah, no. Ya, vamos ahí. ¿Se puede ver? Ya. Ya, Estado. vamos con esto. El gran Estado no puede sobrevivir si los ciudadanos no participan a través de un sistema democrático. La democracia en el Ecuador es algo más que asistir cada cierto tiempo para elegir una alternativa de gobierno. La democracia es la participación activa en la vida diaria de la nación. Para lograr una práctica democrática transparente, existen normas que se agrupan y forman lo que se conoce como derecho electoral. Un conjunto de disposiciones legales que regula a las personas, a las organizaciones políticas, a los candidatos, a los medios de comunicación y a las instituciones públicas y privadas, para garantizar el derecho de los ciudadanos en el momento de decidir el futuro del país. Todas estas normas representan la base sobre la que se levanta la estructura democrática más importante: garantizar la voluntad popular, la voluntad ciudadana. Solamente de esta manera se cumple el primer principio de la Constitución del Ecuador. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución. Gracias a la Administración de Justicia, se asegura el ejercicio de los derechos de participación por 2 vías. Los ciudadanos tienen las mismas opciones para elegir y también para ser elegidos. En la Constitución de 2008 se creó la función electoral conformada por el Consejo Nacional Electoral como órgano que administra el sistema de elección y el Tribunal Contencioso Electoral como órgano de justicia electoral, integrado por jueces que garantizan los derechos de participación de los sujetos políticos y los ciudadanos. El TCE es el cuerpo colegiado conformado por 5 jueces y juezas que se elige a través de un concurso de méritos y oposición, lo cual garantiza que cumplan con la preparación académica y experiencia profesional necesaria, con base en los principios de paridad de género e inclusión social, mediante un sistema de selección y designación transparente que nace desde el seno mismo de la participación ciudadana. El Tribunal Contencioso Electoral es la máxima entidad jurisdiccional. Por esta razón, este órgano trabaja de manera ininterrumpida, 24 horas,
7 días a la semana, atendiendo a los sujetos políticos y ciudadanía, para garantizar el fiel cumplimiento de los derechos de participación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Asimismo, el Tribunal Contencioso Electoral tiene la facultad de sancionar las infracciones por el incumplimiento de las normas electorales. Hay varios mecanismos para garantizar una buena administración de justicia electoral, como el recurso ordinario de apelación, que se puede presentar para dejar sin efecto o modificar un acto o resolución del Consejo Nacional Electoral, o para resolver elecciones, escrutinios o elecciones. Cualquier ciudadano puede presentar una acción que no cumplan con sus obligaciones ni se ajusten a la ley. También se puede pedir la aplicación del recurso excepcional de revisión contra las resoluciones vinculadas con las cuentas de campaña y gasto electoral. Además, el tribunal puede llegar a conocer en consulta las decisiones adoptadas por los gobiernos autónomos descentralizados sobre la remoción de un alcalde, prefecto, concejal, miembro de la junta parroquial, una vez que un ciudadano presenta una denuncia en la cual solicita dicha remoción del cargo de elección popular. En este contexto, ¿quién puede acudir al Tribunal Contencioso Electoral? No solamente los actores políticos involucrados en los procesos electorales como partidos, movimientos o alianzas políticas, sino cualquier ciudadano que sienta que sus derechos políticos y de participación han sido vulnerados de alguna forma. Bien, chicos. Vamos entonces revisando esta perspectiva. Bien, jóvenes. ¿Se me escucha? ¿Sí me escuchan? Bien, chicos. Entonces, como les decía, vamos revisando las perspectivas que se pudieron observar en el video. Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál era la función del Consejo Nacional Electoral? ¿Qué pudimos observar del Consejo Nacional Electoral? Que es el encargado de las elecciones de nuestro país. Ya es principalmente lo que ustedes pueden ver, quien hace todo el aparataje de guiar y velar porque haya democracia, se guíen principalmente a las personas para que puedan votar, es el Consejo Nacional Electoral. Otra función del Consejo Nacional Electoral. Bien, mucho más se vio sobre el otro aparato de la función judicial, la función electoral, pero principalmente el Consejo Nacional Electoral organiza, dirige, vigila y garantiza de manera transparente los procesos electorales. Y otra función importante del Consejo Nacional Electoral es el control de los movimientos y partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral determina qué partidos cumplen unos ciertos criterios para ser o para existir dentro de la democracia ecuatoriana. Hay que tomar en cuenta que siempre va a haber un número de firmas, un número de personas que estén detrás de estos partidos políticos. Tribunal Contencioso Electoral, que se habló mucho más en el video. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cuál es la idea del Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué es lo que se pudo ver en el video? ¿Cuáles eran las funciones, las ideas principales del Tribunal Contencioso Electoral? Daba los cargos a los políticos y a los ciudadanos que infringían. Ya, es decir que el Tribunal Contencioso Electoral principalmente es un órgano sancionador. La perspectiva del Consejo Nacional Electoral es organizar y el Tribunal Contencioso Electoral tiene la perspectiva de sancionar. ¿Qué nomás sancionaba? De ahí vamos. No. ¿Qué nomás se sancionaba? Los que no cumplían las reglas democráticas. Ya los que no cumplen las reglas democráticas
aquellos que infringen, por ejemplo, si hay un representante de un partido que no ha cumplido los requisitos mínimos, se puede presentar una apelación al Tribunal Contencioso Electoral para que se le cese de su cargo. Otra de las funciones del Tribunal Contencioso Electoral que pudieron observar en el video, otra perspectiva. ¿Alguien más? ¿Otra idea del tribunal? Acción de queja. Ya. ¿Quiénes pueden quejarse en el Tribunal Contencioso Electoral? Los ciudadanos. Los Todos. ciudadanos en general. No se olviden esto, porque es un cambio fundamental de lo que era el Tribunal Supremo Electoral. ¿Quiénes se quejaban en el Tribunal Supremo Electoral? Aquellos que pertenecían a movimientos políticos. Por lo tanto, una persona individual que se iba en contra de su criterio, de su perspectiva, no podía quejarse. No había órgano donde se pueda plantear una postura. Solo los partidos políticos tenían dominado las elecciones en el país. Ahora, el Tribunal Contencioso Electoral, desde la Constitución de 2008, cambia esta perspectiva para que sea un órgano sancionador y uno, como individuo, pueda quejarse y presentar una apelación sobre un alcalde, sobre cualquier ámbito de elecciones. Además, otra consideración importante, controla el gasto electoral y la propaganda. Es importante tomar en cuenta esto porque una de las críticas actuales ha sido a la consideración del gasto electoral. Mucho del gasto electoral se ha ido en consideraciones que deberían irse para inversión del Estado. Y el Tribunal Contencioso Electoral ahí debería incidir de mayor forma en estas consideraciones. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral principalmente administra la justicia en materia electoral, lo que quiere decir que garantiza y tutela el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas y de los ciudadanos y de los sujetos políticos. ¿Qué significa? Este es el objetivo principal del Tribunal Contencioso Electoral. Es la administración de la justicia en materia electoral. El Consejo Nacional Electoral, organiza, vigila y garantiza la transparencia. Pero cuando hay un problema con el Consejo Nacional Electoral, quien vela porque esos procesos se hayan dado correctamente y administra esta perspectiva es el Tribunal Contencioso Electoral. No se olviden, también en el aparato de justicia teníamos una perspectiva de esa manera. Veíamos que la Corte Nacional de Justicia era la que guiaba los procesos, pero el Consejo de la Judicatura era el que administraba, controlaba a la función judicial como tal. Quien controla la función electoral será directamente el Tribunal Contencioso Electoral. Este es el aparataje administrativo y este es prácticamente el aparataje operativo. Todas las funciones dentro del Estado, desde la Constitución de 2008, van a tener organismos de control. Eso tiene que quedar claro, porque cada una de las funciones del Estado tiene un organismo de control. Ya no va a ser solo el organismo de control la Asamblea, sino que también internamente va a haber organismos de control. Y el organismo de control para la función electoral será el Tribunal Contencioso Electoral. Bien. Está integrado por 5 miembros principales que ejercerán sus funciones por 6 años y se renovará parcialmente cada 3 años. ¿Qué significa? Que cada 3 años hay un juzgamiento del Tribunal Contencioso Electoral y se mira qué han venido realizando en cuestión de acceso a derechos. ¿Quiénes juzgan o quién juzga al Tribunal Contencioso Electoral? ¿Quién creen ustedes que le juzga al Tribunal Contencioso Electoral para decir si o opinar si es que se ha venido o no haciendo las cosas correctamente? ¿A alguien se le ocurre qué poder del Estado juzga al Tribunal Contencioso Electoral? ¿Dónde deben rendir cuentas? ¿Nadie se le ocurre? ¿Dónde será que ellos comparecen para determinar si se ha hecho bien o no? Las cortes.
No, para la Corte ya es una cuestión de juicio, ya es algo netamente legal. ¿Alguien más se le ocurre dónde se rinde cuentas? ¿Dónde todos los poderes del Estado deben rendir? En la Asamblea, perfecto. Principalmente la Asamblea, el poder, uno de los poderes del Estado muy importante, debe estar a cargo de velar por que se cumplan estas perspectivas. Entonces, la función legislativa del Estado debe garantizar que, en este caso, el Tribunal Contencioso Electoral cumpla lo que está o para lo cual está determinado. Por eso la renovación parcial cada 3 años. Y posteriormente, en la siguiente clase, veremos el siguiente poder del Estado, que es fundamental para controlar también desde la parte civil que se cumplan los derechos de las personas y que cada uno de los poderes del Estado cumpla sus obligaciones. Bien, entonces hemos repasado rápidamente la perspectiva principal de lo que es la visión del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, como perspectiva de la función electoral. Ahora, dentro de estas determinaciones, debemos preguntarnos ¿qué cambio se pretendió dar al momento de introducir el poder electoral? ¿Por qué introducir un poder más si en teoría con 3 poderes muchos de los países democráticos funcionan? ¿Por qué introducir esta perspectiva de un nuevo poder? Vamos dando opiniones. Vamos, Doménica, desde su punto de vista y de lo que hemos venido hablando. ¿Por qué introducir este nuevo poder en el Estado? ¿Qué cambio se pretendió dar? Para tener mayor organización. ¿En qué sentido? Organización como los otros poderes también podían organizar. ¿Por qué incluir a uno más? ¿Por qué pagarles a estas personas desde el Estado si se supone que ya tenemos 3 poderes? O sea, para que el uno se dedique solamente a las votaciones y el otro también se vea lo que está justo o no mediante el sistema de votación. Ya, bueno, un criterio. ¿Alguien más? Vamos viendo que por qué generar este nuevo poder, qué cambio se pretendió dar. La pregunta que está en el trabajo que les envié. El trabajo que les envié dice, ¿qué cambio se pretendió dar al momento de introducir el poder electoral? ¿Qué cambio se pretendió dar? ¿Alguien más? Keila. Desde su punto de vista. Tenga mucho trabajo y porque él está, o sea, el Tribunal Contencioso Electoral está a cargo también de los gastos electorales y las propagandas que hacen los presidentes, o sea, los que se van a votar. Y entonces tienen diferentes funciones cada uno. Ya, ahora vamos con la pregunta más concretamente. ¿Por qué introducir este poder? El poder está conformado por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué introducir este poder? No solo el Tribunal Contencioso ni solo el Consejo Nacional Electoral, sino el poder como tal, la función electoral. ¿Por qué introducir la función electoral dentro de los poderes del Estado? ¿Por qué crear un poder más? ¿Cuál era el objetivo de crear este poder más? O sea, por si acaso uno de los dos falle. Bueno, sí, porque puede fallar otro, sí. Justicia, ya, sí, tal vez Para justicia. satisfacer los pensamientos. Perdón, Naomi, de nuevo. Para satisfacer lo que pedía el pueblo. Con los 3 poderes yo podía satisfacer lo que quería el pueblo. Pero y si seguían pidiendo más, entonces dieron otro. Vamos con esta respuesta. Uno de los motivos fundamentales es la despolitización. Eso tiene que quedar claro. Se crea este poder para sacar a los políticos que manejan el país en el sentido de que las personas no tienen criterio ni voz ni voto.
El poder electoral se crea con una función de que no haya esta politización. Todavía tenemos rezagos de esos. En el país, a partir de del problema del coronavirus, ¿cuál ha sido la principal problemática? Que los partidos políticos no se ponen de acuerdo y no tomamos decisiones para el pueblo. Tomamos decisiones en cuestiones políticas, pero no para las necesidades del pueblo. El poder y la función electoral, el poder electoral, se crea con la perspectiva de eliminar los procesos desde las perspectivas políticas, despolitizar el antiguo órgano electoral para que haya mayor participación, para que exista una democracia directa, donde el pueblo tenga un organismo como el Tribunal Contencioso Electoral, donde directamente pueda quejarse, donde no tenga que pasar por los movimientos políticos y los partidos políticos para hacer escuchar su voz. Entonces, es necesario este poder del Estado con la función de despolitizar principalmente el antiguo órgano que era el Tribunal Supremo Electoral. Bien, jóvenes, no hay mayor dificultad con esta perspectiva. Nos quedamos ahí.